Bienvenidos a Consejo Económico. El día de hoy nos acompaña el profesor Juan Carlos Odar para hablar del tema de las tasas de interés. Profesor, cuéntenos primero qué significa la tasa de interés. Correcto. A ver, cuando una persona genera ingreso, no necesariamente ese ingreso lo consume en ese momento, ¿no? Entonces puede ser que tenga un cierto excedente y ahorre. O por el contrario, puede tener alguna preferencia para consumir más que su ingreso en ese momento y eso significa que va a endeudarse, ¿no? Entonces, la tasa de interés va a recoger el precio del dinero a lo largo del tiempo. Si una persona está tomando deuda, eso quiere decir que va a acelerar el ritmo de disponibilidad de efectivo, lo cual implica un costo. Eso implica que va a tener que pagar un interés, que en este caso es el precio de traer dinero del futuro a poderlo usar hoy. Y del mismo modo también se le compensa si es que posterga su consumo, ahorra, también tiene un interés. El caso de los créditos hipotecarios, por ejemplo, han subido mucho las tasas en estos tiempos, fruto de las dificultades económicas que hemos atravesado, y llegan, por ejemplo, hasta el 10%. Cuando uno empieza a pagar, ¿no?, su cuota mensual, por esta propiedad que ha adquirido a través de la hipoteca en el banco, a 10% estaría pagando intereses, ¿no?, muy altos. ¿Esto cómo afecta el precio final de la propiedad que estamos adquiriendo? Bueno, en general justamente eso es lo que pasa, ¿no? En un contexto en el que la economía, por ejemplo, como ha pasado en estos años, enfrenta una alta inflación, lo que hacen los bancos centrales es subir la tasa de interés de referencia, es la tasa base para el resto de tasas en la economía, lo cual hace también que la tasa del crédito hipotecario suba. Por lo tanto, hemos estado en un contexto donde el costo del crédito hipotecario ha sido mayor que lo usual, mayor que lo que normalmente hemos visto. En este proceso, entonces, se ha encarecido la vivienda y lo que tenemos es efectivamente precios bastante altos que han impactado negativamente en la dinámica del sector construcción y la dinámica del sector inmobiliario. De hecho, en las primeras cuotas uno ve que paga casi todo en intereses. ¿Esta práctica se da así? ¿Por qué razón? Sí, bueno, eso es por fórmula financiera, ¿no? El capital se va amortizando a lo largo del tiempo. Y las primeras cuotas uno puede decir, he pagado mucho, he pagado varios miles de soles y sin embargo mi crédito sigue igual que al inicio, ¿no? Y básicamente es porque en función de la fórmula los intereses van siendo pagados inicialmente y hay una reducción bastante pequeña de capital. Conforme el tiempo del crédito pasa, ya los intereses se van reduciendo y manteniendo constante la misma cuota, la fracción que es reducción de capital va creciendo. Pero al inicio es fundamentalmente intereses, como mencionas. Las tarjetas de crédito tienen tasas altísimas. Sí, en ese sentido no es conveniente utilizar crédito a partir de las tarjetas, sino solamente en caso de necesidad para temas puntuales y mucho menos tomar la disponibilidad de efectivo de la tarjeta, porque en ese caso hay una tasa incluso mayor, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener para algún caso de necesidad la tarjeta, pero lo que no es bueno es utilizarla con frecuencia y sobre todo si es que uno tiene algo por pagar, demorar el pago, ¿no? Pagar en cuotas una tarjeta puede hacer que se incremente mucho el costo, ¿no? Entonces, si uno va a pagarla en un plazo corto y de repente dentro de un mes simplemente salió y pagarla en una sola armada, es lo preferible para evitar que la carga financiera asociada a la tarjeta crezca de manera muy rápida. Mencionó usted que hay una tasa de referencia que es responsabilidad del BCR establecer. ¿A qué obedece ese porcentaje de interés como referencia y que finalmente influye en todo el sistema? Sí, el Banco Central de Reserva existe básicamente para preservar la estabilidad monetaria. ¿Y cómo se preserva esa estabilidad monetaria? En el caso de Perú, explícitamente con una inflación de 2% más menos 1. Entonces, que la inflación esté en el rango entre 1 y 3%. Si el Banco Central ve que la inflación es muy alta, entonces lo que hace es tratar de contenerla. ¿Y cómo la contiene? Con una menor liquidez. ¿Cómo se obtiene una menor liquidez? Subiendo la tasa de interés, ¿no? Entonces el Banco Central sube la tasa, como ha pasado, cuando tenemos un entorno inflacionario complicado, cuando la inflación está por arriba de ese 3%. Pero más bien lo que está pasando en los últimos meses, y eso es bueno para la dinámica del crédito, es que la tasa de interés de referencia ha empezado a bajar
en línea con la reducción de la inflación, porque también es importante, el Banco Central se fija en lo que es la actividad económica. Y la actividad económica se puede estimular en la medida que las tasas de interés son bajas. Si la tasa de interés es baja, eso dinamiza el consumo, dinamiza la inversión y ayuda a la expansión de la demanda interna y por lo tanto de la producción. Muchas gracias por estos consejos, profesor, y con ustedes será hasta la próxima.